Gente, ¿cómo andan? Otro video más en el cual estamos cayendo en Bitcoin a $60.900. Nada raro, nada distinto a lo que ya venimos mencionando y proyectando hace días y semanas. Cuando el precio empieza a caer y se detiene cerca de una media de 55, nosotros dijimos, ¿esto puede tener un movimiento alcista? Sí. Ahora simplemente va a ser para en forma de bull trap, subir un poco y después seguir continuando y desarrollando su movimiento principal, que para mí es bajista, y los argumentos obviamente están en todos los videos. Primeramente, un monitor bajista por la parte de abajo, el cual tiene continuación bajista, generalmente siempre continúa con el valle rojo cayendo de precio, velas rojas que después no pueden ser recuperadas por las velas verdes. Entonces, para mí domina la oferta, domina la venta, lo único que tenemos que encontrar es el mejor precio para, si ustedes quieren obviamente, entrar en short. Yo personalmente no entré en short, ¿por qué? Porque yo lo que estaba esperando ayer cuando grabamos el video era este rebote, a la zona de los 62.800, 62.900. El precio no llega nunca a esta zona y yo, como no llega a mi zona de short, a mi zona de entrada, no entro en short, el precio cae y no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo la tranquilidad la iba a tener cuando el precio se ponga un poco por encima de la media móvil. ¿Por qué? Porque ya había pasado eso antes. Entonces, si yo entraba en short, acá, porque estaba sobre una media móvil, o mejor dicho, llegando una media móvil por la parte de abajo. Y a mí el precio me hacía algo así, como hizo acá, y lo podía volver a hacer tranquilamente acá. Bueno, a mí se me iba a dificultar bastante poner el stop loss, se me iba a dificultar bastante pensar que podría a partir de acá rompía la media y subía, entonces preferí que el precio suba y después de que suba, yo entré en short. El precio no sube nunca a mi target y por eso sigue cayendo. Si vos entraste en short, bueno, muy buen short, muy buena operación en short, a tomar ganancias porque ya el movimiento fue bastante grande. ¿Qué me puedo esperar para Bitcoin ahora en las siguientes horas del día? Principalmente en gráfico diario, lo que mejor le puede pasar a Bitcoin ahora es que en vez de caer de forma directa, pura velas rojas, tenga antes una leve zona de compresión, algo por este estilo, que quizá pueda dejar algún mechazo que otro parecido al que dejó acá. Por eso cuidado, si vos te vas a apalancar en short, mucho, pero mucho cuidado con el apalancamiento que usas y con dónde pones el stop loss, porque tranquilamente Bitcoin puede volver a dejar estos mechazos y o liquidarte si vas sobreapalancado o sacarte el stop loss y después seguir cayendo. Entonces, ¿qué le puede pasar a Bitcoin? Repito, como mejor escenario posible antes de caer directamente, es decir, el panorama, la proyección sigue siendo la misma. Ultra para caer. Ahora esta caída, quizá aproximadamente, si mañana o pasado no vemos a Bitcoin caer fuerte, pueda tener una especie de consolidación, mejor dicho, una especie de distribución, de zona de distribución previo a una caída. Eso puede pasar, sí, tranquilamente. ¿Por qué puede pasar? Porque yo lo que estoy viendo en Bitcoin es que con una vela bajista, muy pero muy pronunciada, muy obvia, dos velas bajistas, es decir, dos velas con absorción por la parte de arriba que denotan que la demanda se absorbió con ventas. Bueno, después de ver esto, a mí me gusta ver caídas fuertes inmediatas, porque si yo no veo caídas fuertes inmediatas después de estas dos velas, después de estos dos patrones de velas, a mí lo que me puede decir esto es que el precio, si bien va a caer, primero va a encargarse de básicamente no caer directo como todo el mundo está pensando que lo va a hacer una vez que ve estas dos velas, porque estas dos velas ya se dieron hace 2 días y las vio todo el mundo. Entonces ya todo el mundo sabe que estos son patrones bajistas, todo el mundo sabe que estamos viendo velas con absorción de compras, es decir, todas las compras que se hicieron hasta este punto se absorbieron para cerrar la vela por la parte de abajo. Entonces, si para mañana o pasado el precio de Bitcoin no revienta la baja, bueno, muy probablemente lo que veamos sea algo por el estilo, para después sí terminar yendo para abajo. Repito, cuidado si vos querés operar en short, porque estos mechazos que tuvimos, si bien es verdad que parecen pequeños, si vos vas sobreapalancado o si vos pones un stop loss pequeño, a vos estos mechazos te van a sacar del mercado. Muy fácil. Entonces, si ya entraste en short, a tomar ganancias, y si no entraste, lo que mejor te puede pasar a vos y a mí también es que veamos algún movimiento de este estilo. No obstante, yo creo que prefiero alejarme de futuros, creo que prefiero esperar caídas fuertes para comprar en spot, porque la verdad es que veo todo bastante especulativo ya en el sentido manipulable, ¿no? Es decir, acá yo en un gráfico de una hora, por ejemplo, vi bastantes cosas que me pueden estar advirtiendo que en las próximas horas podemos tener alguna que otra zona de manipulación o básicamente alguna que otra volatilidad fuera de lo corriente. Sí, quizá podemos pensar que nunca está de más esperar en spot, esperar a caídas grandes y en función a eso alejarnos un poco de futuros. No obstante, si vos acá me estás obligando a mí a operar en futuro, yo lo que hago es irme primeramente un gráfico de 4 horas y en gráfico de 4 horas tengo algo importante que analizar mínimamente en función a mi punto de vista. Y por esto también es que digo que en diario podemos tener antes de una caída alguna especie de
rango, distribución, zona de distribución, como ustedes quieran decirle. Y es que cuando yo me voy a un gráfico de 4 horas, lo que veo es que el precio, si bien rompe una estructura, logra recuperar una media de 55 posteriormente. Es decir, tiene un rebote bastante fuerte. ¿Qué me podría decir este rebote? En conjunto con que el precio en este mismo momento, a esta hora del día, se está frenando en la parte de abajo de lo que para mí puede llegar a ser un rango, porque todavía esto no es un rango. Ahora, si esto ya tiene un movimiento más alcista y se frena en la parte de arriba, ahí sí va a ser un rango, pero lo estaríamos agarrando un poco tarde. Entonces, estamos ante la posibilidad de agarrar un rango antes de que se forme y así poder operarlo y poder sacarle profit, poder sacarle ganancia. Entonces, estamos viendo principalmente que si bien tenemos una DX alcista, es decir, una DX positivo en una vela roja, el precio actualmente lo que está haciendo es frenarse en la zona baja, porque claramente ahora podemos entender que esto es una zona baja. ¿Por qué? Porque posterior a que llegó acá, el precio subió. Entonces, esto es un suelo. Por ende, el precio se está frenando en un suelo anterior, que es este, después de haber tenido una recuperación alcista bastante buena. Me refiero a esta recuperación alcista, la cual se puso por la media de 55, se puso por encima, mejor dicho, de la media de 55, y en conjunto con eso, lo que estamos viendo también, que acabamos de marcar, es un gráfico diario en el cual tenemos una vela con absorción por la parte de arriba y el precio no se va directamente al inframundo. ¿Esto puede pasar mañana? Sí, puede pasar mañana o pasado que el precio caiga con fuerza. Ahora, si eso no pasa, nosotros lo que podemos hacer es arriesgar en un gráfico de 4 horas en posiciones, al menos para mí en spot. Si vos querés ir en futuros apalancado acá, está perfecto. Yo lo que haría es ir en spot. ¿Por qué? Principalmente por lo que ya expliqué de la manipulación, porque no sabemos cuándo puede venir un mechazo grande, o liquidarte, o sacarte el stop loss y después sí tener el movimiento alcista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las temporalidades. ¿Por qué? Principalmente porque en un gráfico diario estamos bajistas. Entonces, si nosotros vamos a operar un movimiento potencialmente alcista, no alcista, potencialmente alcista, en gráfico de 4 horas tenemos que ir sí o sí con stop loss. Sí o sí. No importa que vos andes pensando que ahora te van a liquidar, que va a haber un mechazo liquidador, vos tenés que ir, si vas especulando que vamos a tener un movimiento al alza, sí o sí con stop loss. ¿Cuándo es la entrada? La entrada es básicamente cuando el precio esté lo más cercano posible a todos estos mínimos. En realidad el precio ya pasó por todas estas zonas. A ver, vamos a sacarle un poco de opacidad al rango para que podamos entender un poco más de qué estamos hablando. Entonces, el precio ya llegó a la zona donde nosotros podemos entrar en long. Ahora, donde vemos que el precio una vez más pasa por todo este rectángulo verde que estamos marcando, bueno, estas serían zonas importantes en las cuales poder abrir posiciones en long. Repito, ¿es arriesgadísimo entrar en long? Sí, lo es. Ahora, ¿hay probabilidades de que a partir de acá veamos un rebote como mínimo a la media de 55? También es muy posible que veamos eso. Sí, obviamente es muy posible que veamos eso. Ya expliqué por qué. Tuvimos una muy buena reacción alcista después de haber roto una estructura en gráfico de 4 horas, la reacción alcista fue muy buena, se pone por encima de la media de 55, el precio se está frenando con una vela que al parecer tiene absorción por la parte de abajo. Digo al parecer porque esta vela no cerró, entonces entrar en long a esta hora del día para mí está mal. Ahora, si esta vela en 2 horas aproximadamente, a partir de la hora en la que estoy grabando video, si en 2 horas esta vela cierra así, bueno, podríamos pensar que si el precio se acerca a todo este rectángulo verde, podemos abrir operaciones en long o en spot, básicamente pensando que el precio, cuando sube una media de 55, se puede vender o mínimamente proteger al precio de entrada. Y ustedes me dirán, pero ayer estaba diciendo que había que entrar en short. Sí, obviamente, ayer estaba diciendo que había que entrar en short porque el precio iba a caer. Ahora el precio ya cayó. El precio ya cayó, eso lo tenemos que entender. ¿Puede seguir cayendo? Sí. Ahora, si yo veo que el precio se está frenando en un mínimo anterior y si analizo todo lo que les acabo de analizar, vos acá, si no entraste en short arriba, ¿entrarías en short en el precio actual? Bueno, si la respuesta es sí, para mí ahí hay un claro tema emocional, porque vos estarías entrando en short simplemente por esta vela roja y porque el precio está cayendo. Pero que esté cayendo el precio no quiere decir que vaya a seguir cayendo. Entonces, cuidado porque antes de una caída grande en gráfico diario, se puede formar algún que otro rango en gráfico de 4 horas y eso lo podemos aprovechar nosotros entrando por la parte de abajo y saliendo a medida que se va acercando a la parte de arriba. Cuidado también con pensar que el precio ahora va a ir hasta la parte más alta de este dip. Cuidado con pensar que ahora vamos a ir directo a los 64.500 y a partir de ahí caemos. No, a ver, es un rango en el cual podemos visitar partes altas, cercanas quizá a los 63.500, cercanas a los 63.000, bueno, cercanas a esa zona, partes altas de rango, se toma ganancia, partes bajas, se entra al mercado. Estamos en una parte baja, por ende, si esta vela cierra así, es decir, si esta vela no termina siendo una vela de este estilo, bueno, si eso no sucede, por eso esperemos a que cierre la vela, podemos entrar al mercado con stop loss pensando en que simplemente va a ser un rebote a la media y que el movimiento principal
el movimiento principal es bajista. Es decir, el movimiento en gráfico diario yo no lo modifico. El movimiento en gráfico diario sigue siendo bajista. Lo único que estoy negociando es la forma en la cual puede caer el precio. Y en función a que después de estas dos velas bajistas con absorción por la parte de arriba no veo una caída fuerte de Bitcoin, porque esto no es una caída fuerte. Una caída fuerte es esta vela que tenemos acá, lo sumo, estas dos velas que tuvimos hace pocos días. Ahora esta vela no es una caída fuerte, mucho menos si está cerca de una media de 55, que repito, si bien nunca funcionó como soporte, sigue siendo una media de 55 y no la está sabiendo romper con fuerza. Entonces, ¿qué podemos tener antes? Algo así como lo que acabo de marcar, lo marqué a lo largo de todo el video para después sí terminar cayendo. Si vos querés operar este rango, tenés que ir a un gráfico de 4 horas y entender que muy probablemente veas mechazos liquidadores, entonces vas a tener que optimizar bastante el stop loss y ser inteligente para poner stop loss. E incluso siendo inteligente para poner el stop loss, te pueden sacar tranquilamente porque el mercado juega mejor que nosotros por lo general. Entonces, opinión final, proyección final, gráfico diario bajista, se tienen que esperar caídas, pero gráfico de 4 horas podemos ver algún que otro rebote en toda esta zona que estamos viendo cercanas a zonas de mínimos anteriores. Obviamente repito y no lo voy a dejar de repetir, pongan stop loss, porque si esto simplemente es un rebote cerca de la media para después definitivamente romper con fuerza este mínimo y vos no pones stop loss, no es ni mi culpa ni la culpa de el exchange ni la culpa de ningún creador de contenido, no, es culpa tuya que no pusiste stop loss. Entonces, entra si vos tenés argumentos para entrar y si vas a poner stop loss. Si no vas a poner stop loss, ahorrate los mal gustos y no entres al mercado. Entonces, gente, les quiero dar muchas gracias a todos los miembros del canal. Gracias por la confianza, porque realmente suscribirse a una membresía mensual a cambio de contenido acerca de trading no es algo en lo cual se vea todos los días, no es una inversión en la cual la gente acceda todos los días. Entonces, les agradezco mucho. Recuerden que si ustedes quieren seguir actualizaciones de Bitcoin todos los días, operaciones en long, operaciones en short, a ver, todas las operaciones que hago generalmente las pongo en la sección de comunidad de solo miembros, por eso hay que tener que ser miembro para ver estas actualizaciones. Bueno, si vos querés hacerlo, perfecto. Si no, de por sí con un me gusta, con una suscripción, a mí me ayudas un montón a poder hacer más contenido así y a que YouTube difunda más todo lo que son mis videos y yo pueda seguir creciendo en el canal y poder solventar todo el contenido que hago. Nos estamos viendo en el próximo video y chao.